Bienvenidos a Fuera de Series, yo soy Juan Francisco Bellón y llevo unas semanas repasando las temporadas anteriores de Fundación para la llegada de su tercera en breve. Y hoy vengo dispuesto a contaros por qué la dinastía genética de los Cleón es uno de los giros más jugosos que ha parido la ciencia ficción televisiva reciente. Así que id sirviéndoos un buen café con hielo, que el calor aprieta, y poneos cómodos porque vamos a bucear sin flotador en un imperio que lleva 15 siglos clonándose para esquivar traiciones y sucesiones problemáticas. Si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, dadle a me gusta y suscribíos y campanita, por favor, que así nos ayudáis a seguir hablando de series con la misma pasión con la que el hermano Díaz suelta sus grandilocuencias imperiales. Empecemos por lo básico. ¿Por qué demonios crear un sistema de clones para la pantalla si en los libros de Asimov esto ni se menciona? Pues en realidad el motivo es tan práctico como televisivo. A ver, tú intenta venderle a un productor una serie donde cada temporada cambias el reparto principal y a tu villano imperial lo interpretan 10 actores distintos. El público se hace la picha un lío y las audiencias se van al garete. Con este truco del clon tenemos a Lee Pace y Terrence Mann, por ejemplo, repitiendo cara, modulando matices y de paso ahorrándonos el presupuesto de casting. Resultado, reconocemos al instante quién manda en la sala del trono aunque hayan pasado 100 años en la trama. Y oye, no subestimemos el poder de ver a Lee Pace lucir túnicas imperiales en plan, sí, soy el mismo de siempre, ¿y qué? Me dio la sensación, según veía la serie, de que el invento encaja como un guante en la psicohistoria de Harry Sheldon. Por un lado, tienes a un científico que calcula la caída inevitable de un imperio. Por otro, a un emperador clónico convencido de ser eterno, inmortal, inmutable. Ese choque de visiones no solo genera tensión dramática, también simboliza la lucha entre determinismo matemático y arrogancia del poder. Cada nuevo Cleón nace creyendo que puede burlar la estadística y, sin embargo, cada paso que da lo acerca al colapso predicho. ¿No es irónico que la mayor apuesta por el control absoluto se convierta precisamente en su talón de Aquiles? En fin, yo aquí veo un guiño clarísimo a nuestras propias crisis. Cuando más intentamos congelar el futuro, más rápido se desmorona todo. Así que hablemos del cómo. El sistema funciona como un reloj genético. 3 exponentes convivientes, 3 fases vitales. Hermano despunte, de 0 a los 30 añitos, es el cachorro real. Observa, escucha, se equivoca y aprende. Hermano Día, de los 30 a los 60, es el león al mando. Firma decretos, declara guerra, se pasea por Trantor como si aquello fuera su jardín particular. Y el hermano Caso, de los 60 a los 90, se convierte en el abuelo cebolleta. Pinta murales, da consejos no solicitados y por dentro se muere de miedo porque sabe que en breve le toca la eutanasia ceremonial llamada ascensión. ¿Os imagináis saber con fecha y hora el día que os mandan al otro barrio? Yo, sinceramente, no dormiría en la vida. Lo que me flipa es que pese a que compartir ADN, cada clon sale con su propia chispa. No estamos ante fotocopias planas. La serie deja claro que el entorno, los pequeños desvíos, la replicación y la presión política acaban moldeando personalidades distintas. Algunos Cleón son devotos, otros son déspotas, otros inseguros. Vamos, que la pureza genética no garantiza la pureza del carácter. Será que por muchas ingenierías que metas, el libre albedrío se abre camino. Dicho esto, tampoco ayudó que con el tiempo el archivo maestro empezara a degradarse. Es como copiar un cassette viejo una y otra vez, al final suena a chatarra. Y ahí es cuando surgen los problemas de daltonismo, impulsos suicidas y un sinfín de paranoias que dinamitan la supuesta perfección dinástica. Si hablamos de escenarios, el Palacio Imperial en Trantor es prácticamente otro personaje, un planeta-ciudad con más de 80 niveles subterráneos donde la mayoría de los ciudadanos jamás ven el cielo real. Solo los Cleón, desde sus terrazas ajardinadas, disfrutan de ese lujo. Y no por el capricho estético, ojo, sino para recordarse a sí mismos que están por encima, literalmente, del resto de la humanidad. Los arquitectos se lo curraron, cúpulas holográficas que simulan amaneceres, corredores de mármol infinito y ventanas que dan a nada más que al orgullo imperial. Yo lo veo y pienso, qué bonito y qué cárcel tan dorada. Fijaos en los detalles de distribución. Las residencias privadas dan al jardín porque la familia imperial necesita posturear hasta cuando desayuna. Las plataformas de aterrizaje, en cambio, están en unas torres gemelas detrás para que la llegada de dignatarios no estropee la vista. Hasta el Principium, ese laboratorio cripta donde guardan los clones de reserva, se oculta bajo capas de titanio, como si fuese un secreto vergonzoso. Todo refleja esa obsesión por el control absoluto de la narrativa. Y aún así, cada recoveco del palacio acaba siendo testigo de conspiraciones, asesinatos y, como no, berrinches dignos de telenovela intergaláctica. El Principium, por cierto, me produce escalofríos. Imaginad un almacén de cuerpos idénticos flotando en cápsulas, listos para activarse cuando el Cleón en funciones palme o sufra un accidente. Allí les transfieren el backup mental casi a diario para que, en caso de sustitución, el nuevo siga con su agenda como si nada.
Claro, con lo que no cuentan es con el trauma existencial, ser un clon despierto que de pronto se entera de que murió hace un suspiro. Y ni hablar del secretismo. Si la galaxia supiera que el emperador no es un individuo sino un producto en serie, respetaría tan ciegamente al trono, yo apostaría a que arde Trantor. Ahora bien, el pegamento emocional de todo es de Merzel, perdón, que me costaba pronunciarlo un poco. Ella es mucho más que la mainframe mandante, es madre adoptiva, tutora, consejera, amante ocasional y cuando se tercia, verdugo silencioso. Su fidelidad programada al imperio es al mismo tiempo su tragedia personal. ¿Tiene libre albedrío o está encadenada al chip inhibidor que le puso Cleón I? Esa ambigüedad la carga de humanidad, paradójicamente. Me encanta cómo la serie la muestra ayudando a un clon a superar una crisis y 2 escenas después estrangulando a otro porque el plan lo exige. Una diosa de silicio con síndrome de culpabilidad. ¡Qué maravilla! Y todo empezó ni más ni menos por un romance imposible. Cleón I, enamoradísimo de Demerzel, se negó a casarse y a engendrar herederos convencionales. Así que se montó su propio club de clones para mantener la línea sucesoria sin renunciar a su amor robótico. Vamos, que sustituyó la paternidad biológica por la clonación industrial. De verdad, me ha encantado descubrir ese trasfondo porque añade un puntito telenovelero que no sale en los libros y seamos francos, le da vidilla al dramatón imperial. ¿Quién decía que la política era fría? Aquí está impulsada por pasiones muy humanas y muy peligrosas. Entremos en materia con el cleón que para muchos marcó un antes y un después, el 11º de la línea. Cuando arranca la serie lo vemos ya en su fase de día, un tipo que aparenta seguridad absoluta, pero que poco a poco que rascas rezuma miedo a la obsolescencia. ¿Sabéis esa sensación de ir cumpliendo años y notar que tu móvil se queda sin actualizaciones? Pues multiplica eso por un imperio de 25 millones de mundos. En la segunda mitad de su mandato, Once se obsesiona con la idea de que los verdaderos videntes y se planta en la iglesia de los videntes de Trantor para preguntar en persona si, sin séquito, de hecho, si Harry Sheldon podría tener razón. Lo flipante es que no se trata de un arrebato místico al estilo me voy a confesar, sino de un intento de buscar un glitch en la Matrix imperial. Si alguien ve el futuro, quizá él pueda parchear el suyo y ganarle unos cuantos enteros al destino. A mí esa vulnerabilidad me humaniza al personaje y a la vez me recuerda lo inútil que resulta aferrarse a la negación cuando la estadística lleva siglos apuntando hacia abajo. Pero el tiempo no perdona ni a los clónicos. Cleón 11 acaba entrando en el túnel de la ascensión. Ese ritual, mitad ópera barroca, mitad ejecución encubierta, de verdad que te deja con un nudo en la garganta. Imaginad la escena, un salón inmenso, columnas de luz, coros susurrando en el antiguo trantoriano y el viejo emperador avanzando hacia una especie de sarcófago de cristal con el paso torpe de quien sabe que no hay marcha atrás. No es solo un sacrificio, es un relevo contractual firmado hace 400 años. Al llegar a los 90, apagas la luz para que tu copia bebé ocupe la cuna real. Lo que me fascina y deprime es ver cómo Once intenta mantener la compostura mientras el nuevo hermano despunte, ajeno a la tragedia, llora a pocos metros. Una imagen preciosa y brutal que, en mi opinión, condensa la lógica perversa de la dinastía. Eternidad aparente cimentada sobre un ciclo infinito de muertes programadas. Y entonces aparece Cleón XIII, el espiritual, el que decide romper la pose de emperador de mármol para abrazar el iluminismo. Ese tipo me conquistó porque contra todo pronóstico se aventura a caminar la espiral, esa peregrinación ofrenda donde andas descalzo durante kilómetros hasta tocar el agua sagrada. Y lo hace sin aura protectora, o sea, va a pecho descubierto, sufriendo ampollas, alucinaciones y un tormentón que flipas. Yo veía la escena y pensaba, estás loco. O sea, la mitad de tu corte ni siquiera sabe cambiar una bombilla sin permiso y tú te arriesgas a palmar aquí mismo. Pero lo consigue y regresa con un brillo en los ojos que te hace dudar de si realmente ha contactado con algo divino o si sencillamente ha descubierto la adrenalina de tomar sus propias decisiones. En cualquier caso, sus devaneos místicos siembran desconfianza en Palacio y si el próximo día quiere poner a la religión por encima de los decretos, ahí se nota que los clones están diseñados para gobernar como calculadoras, no para buscar la iluminación. La alarma roja salta definitivamente con el 14, aquel pobre despunte modificado por un complot externo y encima daltónico. Esa pequeña desviación genética lo condena en un ecosistema donde la uniformidad es dogma de fe. Me inquieta pensar lo fácil que resulta convertir una rareza biológica en sentencia de muerte cuando tu legitimidad se basa en ser una copia perfecta de un muerto de hace 400 años. Aquí los guionistas juegan muy bien la carta de la paranoia. El adolescente se infatua de una jardinera, usa la tecnología imperial para rastrearla y termina descubriendo que es parte de una célula separatista que quiere sustituirlo por otro clon.
Resultado: persecución, drama romántico y finalmente ejecución fulminante a manos de Demerzel para restablecer el equilibrio. De verdad, vi ese episodio y me pregunté en alto, ¿cómo de estable es un régimen que necesita asesinar a sus propios hijos para no admitir que ha cometido un error de laboratorio? Y cuando crees que la cosa no puede ir a peor, irrumpe Cleón 17. El día que dice: se acabó la fiesta clónica, me caso y engendro un heredero. Ole. De pronto todo el imperio se vuelve loco, los títulos nobiliarios saltan de emoción, los gremios económicos temen la quiebra de contratos milenarios y en los pasillos los sirvientes apuestan en qué mes la nueva emperatriz se quedará embarazada. Desde fuera parece una de esas bodas reales británicas, solo que con más láseres y guardias con capas de 30 kilos. Lo interesante es el motivo. 17 intuye que el ADN está tan degradado que la única salida es la tradicional, aunque conlleve admitir públicamente que la dinastía genética fracasó. Para mí, este giro demuestra algo fundamental. La autocracia absoluta puede gestionar revoluciones externas, pero se desmorona cuando la disidencia nace en su propio salón del trono. Y hablando de catástrofes, hermano caso 16, el veterano que se siente desplazado, descubre que hay recuerdos borrados en las copias cerebrales de la familia. El tío se vuelve casi detective noir revisando murales, accediendo a sistemas prohibidos y enlazando pistas con Rue, su examante diplomática de armas tomar. Cada pincelada nueva en el fresco imperial destapa un agujero en la historia oficial. Al final, Demerzel, cargada de lágrimas de silicona, decide que la única manera de proteger el status quo es eliminarlos. Un asesinato doble ejecutado con frialdad, como la de quien firma un contrato. Para mí, ese momento encapsula la paradoja de la serie. Un robot programado para servir perpetua una tiranía que se quiebra justamente porque ella la mantiene a toda costa. Paralelamente, el joven Despunte 18 vive su propio coming of age intergaláctico. Primero lo seduce Sara, una reina viuda que ansía venganza porque cree que 17 mandó ejecutar a su familia. Y luego descubre que Demerzel en realidad fue quien apretó el gatillo. Bomba emocional. Imaginaos tener 20 años, una diadema que controla satélites y de repente enterarte de que tu niñera robótica es el lobo disfrazado de abuela. Despunte se queda tan en shock que se planea huir con Sara a los confines de la galaxia. Una subtrama que me encanta porque rompe la inocencia milimetrada del clon adolescente. Pasa de estudiante aplicado a fugitivo romántico en cuestión de capítulos. Y eso dinamita la ilusión de continuidad que vendía el programa genético. El desenlace provisional es un Trantor hecho un polvorín. Sí, día 17 fuera en campaña contra la Fundación. Ocaso 16 y Rue reducidos a polvo de estrellas. Despunte 18 volando rumbo a lo desconocido. Y Demerzel estoica decantando 3 bebés Cleón como quien pone una cafetera cada mañana. Aparentemente no pasa nada. Los protocolos siguen, las ceremonias se celebran, el pueblo ni se entera. Pero debajo de la alfombra se apilan cadáveres, traiciones y mutaciones que no tardarán en oler. Personalmente, ese contraste entre fachada impoluta y el caos interno resulta adictivo. Demuestra que cualquier régimen basado en la negación permanente está condenado a implosionar, por mucho mármol reluciente que luzca en las recepciones oficiales. Y venga, paremos un segundo a recapitular todo lo que hemos mascado hasta ahora, porque lo admito, la línea temporal de los Cleón puede dar más vueltas que una nave de salto caótico, que perdonad si me he hecho algún lío entre 15, 16, 17, 18, porque es que son muchos. Empezamos con un 11 temeroso de las profecías, lo vimos envejecer y entregar la corona al 12, luego irrumpió el 13 con su fandango místico, seguido por el desastre genético de 14, que desató la caza de brujas. Después, 17 decidió casarse y revolucionó el tablero político. Mientras tanto, 16 desenterró secretos y murió por ello. Y el 18 huyó con la mujer que llevaba a su hijo en el vientre. Todo esto condimentado por la mano de hierro y circuitos de Demerzel. Nos deja un imperio que parece estable desde fuera, pero que vibra al borde del colapso desde dentro. Resumiendo, un cóctel explosivo de fe, ciencia, poder y sobre todo una certeza matemática firmada por Harry Sheldon, que dice que la caída es inevitable. Y lo mejor, o lo peor, es que todavía nos queda tela que cortar de aquí al final de la dinastía. Sigamos hilando, porque la madeja cleónica tiene más nudos que los claves detrás de mi escritorio. Si lo miráis fríamente, cada cleón ha aportado un ladrillo distinto al muro que acabará por sepultar al imperio. El 11 enseñó el miedo al futuro. El 12, casi de refilón, consolidó la rutina del todo sigue igual. El 13 metió la variable religiosa en la ecuación y plantó dudas en millones de súbditos. El 14 demostró que la genética perfecta era un espejismo. El 16 destapó la manipulación de la memoria
institucional. El 17 retó a la tradición con un matrimonio de carne y hueso. Y el 18 exhibió con su fuga romántica que hasta un clon puede soñar con la libertad. Si sumamos cada grieta, obtenemos un dique listo para reventar a la primera ola fuerte que le llegue de Terminus o de donde sea. Vamos, que la fachada dorada del palacio oculta un queso gruyère de herejías, conspiraciones y traumas existenciales. Y aquí es donde me pongo el gorrito de papel de aluminio, porque en serio, ¿no os huele a que toda la deriva genética podría estar orquestada? Una idea loca, de Merzel programada para preservar el imperio. Quizá haya llegado a la conclusión de que el mejor modo de salvar algo es dejar que muera y renazca. Si permites que el ADN se corrompa poco a poco, fomentas clonas cada vez más inestable, generas conflictos internos y cuando la cosa haga implosión, ¡pum!, puedes guiar a los supervivientes hacia una nueva versión del orden imperial, pero ya pulida a tu gusto. Sería como reiniciar el router, desenchufas, esperas, enchufas otra vez y confías en que la conexión mejore. De Merzel, al fin y al cabo, lleva 18.000 años practicando el arte del backup and restore, que no aplicarlo a la política galáctica. Otra vuelta de tuerca. ¿Y si Harry Sheldon previó la fractura de la dinastía y la usó como palanca en su plan? Pensemos, la psicohistoria necesita grandes masas previsibles, no líderes carismáticos que rompan estadísticas. Al implantar la idea de que el imperio se gobierna por clones intercambiables, Sheldon reduce al emperador a una variable constante. Cleón es igual a X. Pero introduce un margen de error, la degradación genética, que con el tiempo hace que esa X se vuelva caótica y precipite la caída en el momento justo. Es un poco como contar con que tu enemigo utilice siempre la misma contraseña y adoctrinarlo, sin que se dé cuenta, claro, para que empiece a escribirla mal. Cuando todo pete, sorpresa, la fundación ya tendrá preparadas sus bibliotecas, sus matemáticos y sus naves para guiar a la humanidad a la siguiente fase. Total, que lo que me llevo de todo este cacao es un mensaje clarísimo. No existe ingeniería social que dome al libre albedrío para siempre. Puedes clonar cuerpos, copiar recuerdos y repetir ceremonias, pero cada iteración añade pequeñas imperfecciones, físicas o mentales, que la propaganda no va a poder, por supuesto, tapar eternamente. La dinastía Cleón es, en esencia, un monumento a la arrogancia tecnológica, la creencia de que basta con calibrar unos genes para garantizar 1000 años de estabilidad. Y paradójicamente, esa misma convicción crea las condiciones de su derrumbe, porque nadie repara los cimientos mientras se presume de mármol. Lo que más he disfrutado, sinceramente, es cómo la serie humaniza el concepto detrás de túnicas resplandecientes y protocolos feroces. Hay tipos que sienten celos, culpa, deseos, miedo a la muerte. Ven a un emperador clonar su linaje por amor a un robot o a un clon adolescente saltar a un balcón para huir de la perfección impuesta. Me recuerda que la mejor ciencia ficción no va de gadgets imposibles, sino de dilemas muy terrenales. El resultado, un relato trágico, grandioso y a la vez íntimo, donde el destino de billones depende de las grietas emocionales de tres hombres idénticos, pero nunca iguales. Yo, por mi parte, le planto un 9 sobre 10 a esta trama de los clones. No es perfecta, de hecho sus imperfecciones creo que la hacen brillar, sino porque mezcla espectáculo visual y reflexión filosófica como pocas series actuales. ¿Será la dinastía Cleón el mayor acierto de la adaptación? En mi opinión, sí, porque convierte lo que podría ser un mero trasfondo en un motor dramático potentísimo. Pero oye, contadme vosotros, ¿os convence este circo de fotocopias o preferiríais un emperador normalito que envejece y la palma como todo hijo de vecino? Os leo en comentarios, que esto da para debate infinito. Y recordad pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado de fuera.